Hoy vamos a ver la construcción del muro de Berlín. Estábamos hablando la vez pasada cómo la cortina de hierro se va desplazando a lo largo de toda la Europa del Este hasta involucrar a la Alemania Oriental. Aquí nos vamos a encontrar con un grave dilema. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Y este grave dilema se nos va a repetir en todos los episodios de la Guerra Fría, porque cada uno de los dos bloques va a alegar que fue el otro el que lo provocó y que él lo único que hizo fue responder a la provocación del otro. Entonces, y ahí por ese lado cada cual va a echar su cuento y cada cual va a decir que no, que lo que pasa es que el otro era el que lo estaba amenazando y él lo único que hizo fue defenderse y a la vice contraria. Entonces pasa lo siguiente. En todo se va armando todo el bloque, toda la parte del telón de acero, pero hay un momento en que ese avance frenético que va a tener Stalin en 1948 sobre la Europa Oriental preocupa muchísimo a la Europa Occidental. La Europa Occidental considera que la Unión Soviética se puede tomar la totalidad del continente si los Estados Unidos llega a salirse militarmente de todas las zonas que ha ocupado a partir del momento en que entró en la guerra. Entonces le dice a los Estados Unidos: no se vaya, porque donde usted se vaya y estos manes avancen, después le toca volverse a meter y otra vez volvemos a las que ya tuvimos. Entonces mejor quédese aquí y miramos a ver cómo se van a balancear las cargas. Entonces ahí en ese momento hay se ratifica la alianza, así como el bloque de los aliados se hizo alrededor de Alemania, y fue Alemania la que unificó un bloque de enemigos que de otra manera no hubieran podido juntarse para la foto. También es alrededor de la cuestión alemana que se va a romper definitivamente el bloque de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Alemania sella el carácter definitivo e irreversible de la Guerra Fría, la división de su país y la división de Europa. Y Alemania se convierte una vez más en el epicentro de todo el mundo de la posguerra y del mundo de la Guerra Fría. Alemania en diferentes ocasiones ha sido el eje gravitacional de la historia europea, en las dos guerras mundiales y ahorita en la posguerra, en la medida en que sobre ella se va a concentrar, sin comerlo ni beberlo, repetimos, porque los alemanes eran los menos interesados en tropeles, en el centro de la Guerra Fría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Europa teme ese avance soviético, y como lo teme tanto, ya en ese momento le pide a los Estados Unidos que se quede y que la respalde, y los Estados Unidos empieza a pensar que si necesita estar ahí y crear un contrapeso en Europa, acuérdense que la Guerra Fría empieza en Europa, si necesitan crear un contrapeso militar en Europa, van a necesitar una Alemania fuerte, van a necesitar una Alemania próspera, una Alemania floreciente. No les conviene una Alemania debilitada. Al tomar esa decisión los Estados Unidos deciden meterla dentro del Plan Marshall, es decir, todos los proyectos de la destrucción total y definitiva de Alemania después de la guerra, la desnazificación, los acuerdos que se habían firmado en Yalta que se comprometían a desmantelar las industrias alemanas, a volverla prácticamente un estado pastoril, todo lo que se había hecho para hundir a Alemania. Acuérdense que el interés fundamental de la Unión Soviética era hundir a Alemania, porque los 25 millones de muertos que ellos pagaron durante la Segunda Guerra Mundial les pesaban en cada una de sus decisiones. Entonces, por un lado, Alemania siempre fue un peligro para Rusia y para Francia. Entonces, en ese momento, los soviéticos están pensando, ellos ratificaron y fueron muy explícitos en el asunto de no permitir ningún tipo de ayuda para Alemania, porque la venganza sobre Alemania era una condición importantísima para ellos en la conferencia de Yalta. En el momento en que los Estados Unidos da un viraje sobre Alemania,
decide que ya no va a ser un país ocupado, que ya no va y que ya va a parar la desnazificación. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de los juicios de Nuremberg? Que hay una película que se llama así, que es con Maximilian Schell, son los juicios de Nuremberg, pero ya en el 49, cuando la Guerra Fría ya está reclamando a una Alemania aliada, cuando les empieza a convenir que esté del lado de los norteamericanos y empiezan a bajarle el tono a los crímenes de guerra y empiezan a hacerle pasito y empiezan a diluir toda la resonancia que en el 45 era un alarido mundial. Ya para el 49 no hay que hacer tanto escándalo, ya quedan en los juristas. Habíamos hablado de esa película donde los juristas alegan que ellos lo que cumplieron fue las leyes alemanas, y entonces el juicio dice, bueno, pero entonces si las leyes piden las cosas más horrorosas, la gente las va a cumplir. ¿Cómo es eso? Entonces en ese momento le van bajando el volumen a la desnazificación. Y poco a poco empiezan más bien a convertir a Alemania en un país aliado, lo mismo que pasó con Japón. ¿Se acuerdan que hay momentos, bueno, más adelante veremos que Japón también va a recibir los beneficios inmediatos de un cambio de orden mundial en el cual deja de ser una amenaza para convertirse en un aliado deseable? Entonces dicen más bien, ¿sabe qué? Más bien, en lugar de bloquear a Alemania, en lugar de ponerla otra vez a pagar esos deudos, no, es que los ponen tan furiosos, vamos a invertir en Alemania, vamos a reactivar Alemania, vamos a cambiar la política frente a Alemania y la vamos a meter en el plan Marshall, porque Alemania jalona a Europa. La reactivación de la economía alemana reactiva también la economía europea, porque es un eje gravitacional, es un punto importantísimo de toda la geografía y la política de los europeos. Entonces empiezan a hacerle ojitos a Alemania. Tan pronto le empiezan a hacer ojitos a Alemania, a la Unión Soviética se le van parando los palos, le quiero decir, pero se crispa, se le paran los pelos. Se le paran los pelos porque desde el punto de vista de la Unión Soviética, ¿cómo le parece la figurita de una Alemania fortalecida, económicamente próspera, apoyada por los Estados Unidos, que se ha convertido en la Guerra Fría en su archienemigo? No le pide más, ¿no? Entonces la Unión Soviética ve la inclusión de Alemania en el Plan Marshall como la ruptura de los acuerdos de Yalta. Esto ya no es un desacuerdo, una desaveniencia, esto ya no es una malinterpretación, esto ya es definitivamente haberle echado tierra a lo convenido. Y entonces dice, sí, bueno, pues vamos a ver cómo es la cosa. Entonces, ahí es cuando yo les digo que no se sabe si es primero el huevo o la gallina, porque desde el punto de vista de la Unión Soviética, la decisión de incluir a Alemania en el Plan Marshall y de meterla dentro del paquete de recuperación económica de Europa es directamente anular los acuerdos de Yalta. Y desde el punto de vista de los Estados Unidos, el avance de la Unión Soviética sobre la Europa del Este, colocando unos regímenes que terminen convirtiéndose en una prolongación de su sistema político y económico, es una manera muy agresiva de pisar duro y de sentar un precedente político, militar y económico en el corazón de Europa, y eso es una provocación que la hace sentir que es una amenaza para toda la Europa occidental. Entonces, cada uno dice que se estaba defendiendo del otro, y el otro dice que se estaba defendiendo del uno. Este tipo de situaciones la vamos a ver repetidas infinitamente a lo largo de los conflictos de la Guerra Fría, porque en cada uno de los conflictos que se van a formar siempre van a alegar que fue que él me provocó, como cuando dos niños se agarran, él fue el primero, no, pero él que fue lo que me dijo, no, pero fue el que fue que me pegó. Entonces siempre nos vamos a ver con que cada uno va a alegar que lo suyo fue legítima defensa, que él no hizo sino reaccionar ante una provocación que no podía haber sido más evidente, y el otro dice lo mismo. Entonces siempre nos vamos a enfrentar con esta doble interpretación que se va a volver de aquí en adelante una constante de la manera como se interpreta la Guerra Fría. Por eso cada uno de estos episodios se va a volver siempre pues bipolar, pues cada uno va a considerar que la suya era la razón y que el otro fue el que empezó. El asunto es que aquí ya la confrontación se va volviendo cada vez más complicada.
y cada vez más complicada. Entonces, Alemania había quedado dividida en 4 sectores, pero habíamos quedado en que esos 4 sectores iban a mantener una unidad económica, de acuerdo con los planes que se habían firmado en Yalta. A Alemania le van a quitar un territorio grande y se lo van a dar a Polonia, que es la parte del este. ¿Por qué a Polonia? Y aquí nos metemos. Antes de entrar a dividir Alemania, nos vamos a meter con el viejo truco del conflicto entre los eslavos y los germanos. Los germanos han venido avanzando desde los tiempos del medioevo, desde cuando los polacos católicos querían cristianizar una zona oriental poblada por prusianos que en ese momento eran paganos, y llamaron a los caballeros teutones, que eran una orden religiosa militar parecida a los templarios o a los caballeros hospitalarios, para que cristianizaran esa zona del este polaco. Los caballeros teutones no solamente cristianizaron la zona, sino que en cambio les dio por quedarse ahí. ¿Qué es lo que pasa cuando usted llama a los fuertes para que lo defienda de otros fuertes? Pues lo defienden y de una vez se acomodan. Entonces se quedan allá y ahí se quedaron. Y esa zona va a ser la Prusia. Y alrededor de Prusia, más adelante, como habíamos visto hace 2 capítulos, cuando estábamos mostrando la formación de los pueblos de la Europa Oriental, habíamos visto que en esos pueblos hubo la reforma protestante. Pues los caballeros teutones en el futuro, hacia el siglo XV y XVI, cuando ya tenga lugar la reforma protestante en Alemania, los caballeros teutones se van a convertir al protestantismo. Y eso los va a poner en una contravía histórica siempre de Polonia. Entonces, ese territorio que eran los antiguos reinos de Polonia, en la época en que Polonia era un reino poderoso, acuérdese que todos estos pueblos alguna vez fueron reinos duros, y luego la historia les volteó la arepa y fueron sometidos, pero ellos tuvieron un pasado glorioso. Entonces, en una época los polacos eran los duros, le piden a los caballeros teutones que los ayuden a cristianizar, los caballeros teutones se quedan allá, y cuando se convierta al protestantismo, Polonia va a quedar en desventaja en esa zona. Y es alrededor de la zona de Prusia, la unificación de Alemania como país, como Estado, tenía 2 polos posibles. Uno era Baviera, cuya capital es Múnich, y el otro era Prusia. Al estar en Baviera, un rey loco como las arañas, Luis II de Baviera, un hombre con nostalgia de época, que se la pasaba escuchando a Wagner porque simbolizaba aquella mitología nostálgica de un tiempo en que hubiera querido vivir, pero que no podía vivir porque había nacido en otra era. Luis II de Baviera, en su locura romántica, en su delirio febril, le quitó la oportunidad a Baviera de ser ella el polo de unificación del Estado. Por lo tanto, Prusia fue la que se volvió la unificadora del Estado alemán alrededor del proyecto militar de Guillermo Federico de Prusia. Entonces, esa zona va a quedar, digamos, a partir de eso avanzan los germanos. Ahora, con la derrota de la Segunda Guerra Mundial, va a pasar todo lo contrario. Se encogen los reinos germanos y avanzan los eslavos. Entonces los eslavos la van ganando porque la campeona de los eslavos es la Unión Soviética y ella fue la que les dio a estos duro. Entonces la Unión Soviética se extiende y un pedazo grande de Polonia, de Alemania, se lo van a dar a Polonia, que es del este. Hay una vieja discusión alemana que es para problemas, y es si vamos a hablar de la Gran Alemania, de la Media Alemania o de la Pequeña Alemania. Entonces la Gran Alemania incluye los pedazos de Polonia y vete tú a saber qué otros pedazos de otras naciones que invadieron durante el Tercer Reich. La Media Alemania es la que quedó, la que hay ahora, que está unificada. Y la Pequeña Alemania era como quedó aquello, roto por la mitad, digamos en su mínima expresión. Entonces, esa discusión ellos procuran no plantearla mucho porque es para enredos, te comento. Entonces, aquí, entre la pelea de los eslavos y los germanos, los eslavos contraatacan y reducen a Alemania, la corren de fronteras. Y las mantienen dentro del reparto en las 4 áreas de influencia entre los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Los eslavos van ganando porque acuérdense que la historia es un partido largo. Y hay veces ganan unos y hay veces ganan otros. Entonces en una época los germanos avanzaron hasta desaparecer Polonia. Y ahora avanzan los eslavos y lo van a meter dentro de Polonia. Asuntos entre eslavos y germanos que siempre estremecen Europa.
Entonces, así las cosas van a quedar, Alemania va a quedar totalmente sometida a lo que quieran hacer con ella. Y hay planes distintos sobre lo que quieren hacer con ella. Entonces, esos planes distintos de para qué le sirve a Alemania, a los Estados Unidos o a la Unión Soviética, es lo que la va a terminar rompiendo. Ella no puede decidir nada ahí, no puede nada. Entonces, en ese momento es cuando los Estados Unidos replantea su posición frente a Alemania, y cuando la Unión Soviética en ese momento decide incluir y fortalecer la dominación sobre el pedazo suyo de Alemania. Es decir, la Alemania Oriental, la que está del lado soviético, no va a entrar al Plan Marshall y no va a quedar del lado de los aliados, y a ella no se le va a meter en ese asunto. Al no permitírselo y al crear un bloqueo, en ese momento es cuando Stalin crea un bloqueo para evitar que entre comida a Berlín, a la ciudad de Berlín. Les explico, esto va a quedar dividido en varias zonas, ¿no? Alemania tiene un montón de estados que se llaman los Lande. Entonces hay una zona que es la zona soviética, que es donde está Berlín. O sea, todo Berlín está en la zona soviética, como en los chocolatinas que tienen una mona, que la mona está dentro de la chocolatina y usted tiene que sacar 2 papeles para ver la mona. Así queda Berlín dentro de la Alemania Oriental. Y en el otro lado está la zona que va a quedar en la parte occidental, es decir, en la parte de los Estados Unidos. Ahí está la zona británica, ahí está la zona francesa y ahí está la zona norteamericana. Y hay otro pedazo de país que le corresponde a Polonia, que es el que queda en el este. Así quedó partida Alemania. Entonces, en ese momento los soviéticos lo que van a hacer es fijar su posición mediante un bloqueo físico. Berlín queda sitiada, no le puede entrar comida y no le puede entrar nada, no le puede entrar ni por tierra ni por agua. Berlín está rodeado de canales, porque alrededor de eso ellos tienen un sistema hídrico muy complejo, entonces eso tiene muchísimos canales. No pueden entrar ni por agua, ni pueden entrar tampoco por tierra. Los Estados Unidos rompen el bloqueo de Berlín en 1948 mediante un puente aéreo que va a llevar un avión cada minuto con comida. Este incidente, uno de los primeros de la Guerra Fría, le va a dar una ventana política importantísima a los Estados Unidos, porque los va a fortalecer ideológicamente y políticamente dentro de toda su propaganda de ser los adalides de la democracia, y le va a dar durísimo a la Unión Soviética, porque la va a mostrar ante el mundo como un régimen totalitario que está bloqueando una ciudad por hambre, porque estaba bloqueando una ciudad por hambre. O sea, a Berlín la bloquearon de verdad. Entonces, cuando logran romper el bloqueo por la vía aérea, ahí fracasa, digamos, esta maniobra como una manera de orinar territorio, como dirían los lobos, digamos, de marcar qué es el pedazo en donde no se pueden meter. Mientras tanto, los Estados Unidos le va cambiando la figura a Alemania, y Alemania poco a poco se va a ir restableciendo hasta llegar a restablecerse de una manera asombrosa, tan asombrosa, que se conocerá como el milagro alemán. Ellos se precian de haber recibido la mitad de la plata del Plan Marshall y haber hecho el doble de lo que hicieron los demás países europeos, y los demás países europeos hicieron muchas cosas con el Plan Marshall, realmente lo trabajaron muy duro, eso lo habíamos visto. Entonces, en ese momento, las cosas llevan a que se partan, dividen Alemania. Eso no estaba, al principio la división era simplemente un asunto de quién tomaba qué sector, pero esto ya se va a convertir en una división de verdad, y aquí vamos a inaugurar una figurita que nos va a llevar a un montón de conflictos más adelante en el sudeste asiático. La figurita consiste en dividir un país entre la zona soviética y la zona norteamericana, decirles que eso es una medida temporal, y que en un momento dado se va a poder llamar a elecciones, y luego hacerles conejo. Aquí, digamos, esto en un principio era una cosa, digamos, como una división, pero esto no se supone que no era definitivo. Definitivo, mire, mijito, esto va a durar desde 1949 hasta 1989. Va a durar Alemania dividida.
en dos lados. Ahora, esto es muy grave para Alemania porque ellos tienen un sentido muy importante de su unidad nacional, porque les costó muchísimo llegar a ser una nación, fueron nación después de la mayoría de los países de Europa, y ese concepto de la unidad alemana es un imaginario importantísimo. La división para ellos va a ser dolorosísima. Entonces, lo que es la parte oriental que corresponde a la Unión Soviética va a quedar montada bajo el mismo esquema que habíamos visto que se montaron los demás países de Europa del Este, y se va a hacer el mismo tipo de elecciones. O sea, se hace una elección con una lista que usted puede rechazar o aprobar, y esa lista nos lleva a un esquema de partido único, y ese esquema de partido único nos lleva a una reproducción del sistema político de la Unión Soviética, pero ese partido está controlado directamente desde Moscú y entra dentro de la órbita de la cortina de hierro. Así empieza en el museo, en la Casa de la Historia en Bonn, de la que hemos hablado muchas veces. Esto se traduce en que usted va caminando por la casa por el Museo de la Reconstrucción Alemana, y de pronto aparece como una especie de obstáculo, como un murito que se va levantando, y eso se levanta y se levanta y se levanta y se levanta y se vuelve un muro hasta que queda completamente dividido y ya no se puede ver de un lado para el otro. Así es como ellos representan físicamente, y a usted le toca dar una vuelta por un lado y le toca dar una vuelta por el otro, si quiere saber cómo se reconstruyeron las dos Alemanias. Entonces ahí se nos va a dividir Alemania de verdad. Y la zona norteamericana queda en manos de los franceses, de los ingleses y de los norteamericanos, pero pues a la hora del té queda en manos de los norteamericanos. Y la zona soviética queda en manos de los soviéticos, así nomás. Y cada uno se va a llamar de una manera. La república que queda del lado de los soviéticos se va a llamar la República Democrática Alemana. Se conocerá como la RDA. Y la otra se va a llamar la República Federal Alemana, que era la que tenía ese documental que salía en cine, que era El Mundo al Instante. Esa, la República Democrática, la República Federal Alemana, esa la va a dirigir Konrad Adenauer. Y Konrad Adenauer va a ser el adalid de la reconstrucción alemana, porque va a ser el hombre que va a liderar de una manera impresionante la recuperación de ese pueblo. Él va a ser el hombre que se va a arrodillar después y va a pedir perdón por el Holocausto, y va a pedir que le devuelvan los prisioneros, y es cuando los soviéticos van a devolver los prisioneros tiempo después, apenas para el Mundial, en los cuales ellos ganaron la Copa, de que fue lo primero chévere que les pasó en el 54 después de años y años de penuria. Entonces, es la era de Adenauer por un lado y es la era de Ulrich por el otro lado, y así se van. Walter Ulbricht queda como líder de la RDA y Konrad Adenauer queda como líder, como canciller, allá la figura es la de canciller, de la República Federal Alemana. En ese momento, en el 51, ¿se acuerda? Es cuando van a hacer el pacto del carbón y el acero. O sea, cuando se reconcilian con Francia y dejan atrás esta pelea permanente por Alsacia y Lorena que habíamos visto, que era en Sedan, que era en la Primera Guerra Mundial, que era en la Segunda Guerra Mundial. Ahí es cuando la que se reconcilia es esta parte. La República Federal Alemana, la de Adenauer, es la que se va a reconciliar con Francia. Van a hacer las paces en el pacto del carbón y el acero, que después se va a volver el mercado común europeo, y más adelante, digamos, el germen de la modernidad de lo que va a ser la Unión Europea, porque el proyecto original era el Sacro Imperio Romano Germánico de las épocas de Carlomagno. Pero en la era moderna esto es lo que va a pasar, es decir, esa república queda totalmente virada hacia Occidente, metida dentro de Occidente. Al estar metida dentro del Plan Marshall, queda en la órbita del capitalismo. Y al estar la RDA dentro de la Unión Soviética, queda bajo la órbita económica del comunismo. No solamente como sistema político, sino como sistema económico. Ahí se dividió Europa. Esto, digamos, eso se viene viendo desde el telón de acero. Pero cuando esto pasa, realmente Europa va a quedar dividida durante toda la Guerra Fría.
Y eso va a ser un punto. Por eso, si Alemania no se reunifica, Europa no se podría reunificar y la Unión Europea como proyecto no sería posible. La Unión Europea riñe como proyecto con la Guerra Fría, porque la Guerra Fría zanjó la división de Europa. Y la división de Europa, que se venía viendo desde que se empezó a correr el telón de acero, se va a cristalizar en Alemania. Entonces, así las cosas, con la increíble recuperación que van a tener los de la República Federal Alemana, los otros van a trabajar muy duro también. Y también van a levantar día a día su país, y también van a creer, y también van a merecer todo el esfuerzo que hicieron para levantar adelante su país. Quedan bajo la órbita soviética. Y en 1953, cuando haya una rebelión contra los soviéticos la van a aplastar con mucha fuerza, tanto en esta Alemania, tanto en la RDA, como en Polonia en el 51, como más adelante en Hungría en el 56, y como posteriormente en Praga en el 68, eso lo veremos después. Pero cualquier intento de establecer una autonomía frente al bloque soviético va a ser duramente castigado al interior de los países de la cortina de hierro. Entonces, esa va a ser una política con la cual los soviéticos garanticen que su bloque político y económico y militar no se resquebraje por la vía de rebeliones o reformas o protestas que se vayan a dar al interior de ninguno de sus miembros. Esto va a ser una constante durante la Guerra Fría. Cuando eso pasa, y debido a la gran recuperación que van a tener los de la República Federal por el Plan Marshall, el Pacto del Carbón y del Acero, la decisión de inversión en Alemania, el trabajo impresionante que van a tener todos los alemanes, todas estas condiciones le van a dar una ventaja económica muy grande sobre la RDA, siendo la RDA de todas maneras el país más avanzado dentro del bloque comunista, porque digamos los dos son alemanes, son durísimos para levantarse, entonces cada cual va a ser el mejor en donde esté. La RDA de todas maneras va a ser campeona dentro del bloque soviético, pero comparativamente hablando, la otra Alemania va a ser mucho más próspera. Entonces, como hay un pedazo de Berlín que queda en Occidente, porque acuérdense que Berlín también la dividieron, también está dividida en las 4 zonas, que a la hora del té son 2, la soviética y la norteamericana. Entonces pasaban del Berlín este, es decir, del Berlín que estaba bajo los soviéticos, lo pasaban para el Berlín del oeste, y de esa manera se salían del este y pasaban a la órbita de Occidente. Esto va a bloquear las comunicaciones de una manera rotunda. Usted no puede salir de un país de esos si no es desertando, y no puede entrar a un país de esos si no son con permisos oficiales muy grandes. Esta división se va a volver real. Cuando eso pasa, los alemanes están desfilando y desfilando de un lugar a otro, yendo de un lugar a otro, hasta que 2,5 millones de alemanes de la RDA se van a ir para la República Federal. En ese momento, numéricamente hablando, la RDA se empieza a ver amenazada con desocuparse y vaciarse de mano de obra, y con, digamos, económicamente hablando, esto la puede llevar a una situación sin salida, y toman la decisión más increíble, más aterradora que el mundo haya visto en toda la Guerra Fría. Un día por la mañana, la decisión que toman es física, así, física simplemente. Un día por la mañana de 1961, un día así se levantaron y empezaron a poner unas alambradas alrededor de la ciudad, y las fueron subiendo, primero eran alambradas, después eso se fue recubriendo de hormigón, y se fue levantando uno de los episodios más aterradores de toda la Guerra Fría, y uno de los episodios, digamos, más aterradores de toda la historia de este tipo de decisiones: el muro de Berlín. El muro de Berlín se va a construir
prácticamente en un día del 13 de agosto de 1961. Las ciudades europeas son circulares, no son como las nuestras, que algunas son una cinta larga, 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 como es Bogotá. No, esto es una ciudad circular. Esa ciudad circular son ciudades circulares y concéntricas, digamos, están rodeadas de pequeñas placitas, pero tienen otro diseño diferente a como se hacen las ciudades en América Latina, otros códigos de fundación, y son ciudades mucho más viejas. Entonces lo que van a hacer con Berlín es rodearla. O sea, el muro lo que va a hacer es encerrarla. No es un muro lineal. Esto es difícil de entender, pero hay que imaginárselo. No es un muro lineal. Es como una especie de croissant. Es como una especie de media luna que encierra a Berlín del Este y deja un pedacito pequeñito de Berlín Occidental, que es el que queda, digamos, atravesado por un puesto que se va a llamar el Checkpoint Charlie, que es donde termina la sección soviética y empieza la sección americana, y es donde se va a dar el punto de máxima tensión de toda la época de la Guerra Fría. ¿Qué significa la construcción de un muro? Significa que mientras usted fue saliendo a trabajar, que mientras usted fue a la guardería a dejar sus hijos, levantaron ese muro, y por la tarde cuando usted llegó, su niño quedó al otro lado de la guardería, usted no lo puede sacar, quedó al otro lado del muro. Significa que al otro lado quedó su esposo, quedó su mujer, quedaron sus hijos, quedaron los colegios, quedaron sus padres, quedaron sus hermanos, y se divide la sociedad y la familia alemana en una decisión de esta sin consultarle a nadie, y esto va a generar la herida más grande entre los alemanes, porque mire, si usted tiene a su hijo al otro lado de una alambrada, o si usted tiene a su esposo al otro lado de una alambrada, o a sus padres, usted se hace matar, usted se ensarta contra las alambradas, pues ellos se hicieron matar, y se ensartaron frente a las alambradas también. Entonces, aquí destruyen una gran cantidad de bosque para convertirlo en una armazón de concreto y hormigón lleno de reflectores, alambradas, perros guardianes y una policía absolutamente temible que se llamaban los Bopos. Y ellos van a estar vigilando. Entonces la gente va a cruzar ese muro de todas las maneras posibles. Hay fotos. Lo que hoy es el Checkpoint Charlie, hoy, después de pasadas todas estas historias, es un museo. Y en ese museo están los pasaportes de rojos, y unos rojos y otros azules, de la RDA y de la República Federal Alemana en un tubo, y usted entra y están todas las maneras en que la gente pasaba el muro. Está un Trevanian, un carro que se producía en la RDA, que por ser tan pequeño no lo revisaban porque ahí no cabía un alemán. Pues se metían, los alemanes son enormes, y se metían ahí con patos a manos para pasar para el otro lado. Pasaban por kayaks a través de los canales. Hay una foto, cuando el muro se está levantando, de una familia mostrándole el bebé a la otra parte de la familia, que lo miren por última vez porque van a levantar ese muro, ya no van a volver a ver ese bebé nunca más. Hay otra foto de un niño de unos 6 años que lo montan en una canasta y a través de una polea lo mandan al otro lado a ver si alcanza a llegar antes de que le disparen, y al otro lado lo está recibiendo la otra parte de la familia para recoger ese niño y poderlo llevar allá. Los edificios que quedaban alrededor del muro los tapiaron para que la gente no se pasara por entre los edificios. Entonces, este espectáculo de estas cajas de edificios tapiadas, de esta cantidad de concreto y hormigón que se va a levantar ahí, de esos puestos de francotiradores disparándole a cualquier cosa que se mueva en dirección del muro, van a convertirse en el más dantesco panorama de la Guerra Fría. Y esto que es tan absurdo se va a volver peligroso, grotesco e infame, y el muro de Berlín va a ser una de las infamias del siglo XX. Esto va a ser una de las cosas más aterradoras, ese muro de Berlín. Occidente protestará, se rasgará las vestiduras, se pondrá muy furioso, pero no va a hacer nada, porque ya está rigiendo el equilibrio del terror. Ya los soviéticos tienen la bomba atómica,
entonces ya ninguna confrontación la quieren llevar hasta esos extremos, así que se rasgan las vestiduras y dicen, no, qué cosa tan horrible, Ave María, pero no hacen absolutamente nada contundente que lleve, digamos, a echar para atrás la decisión de construir ese muro. Ese muro va a dividir estos dos pueblos de una manera absolutamente aterradora. Hay túneles. Las fotos de los túneles, hay una foto de unos viejitos que querían salir a construir un túnel y pasar al otro lado, y unos jóvenes que querían construir el túnel. Los jóvenes hicieron el túnel de 1,45, los viejitos lo hicieron de 1,90 porque ellos querían salir de pie al otro lado. Los jóvenes se burlaron de ellos, y cuando los viejitos pasaron al otro lado, tienen una foto de cuando lograron atravesar el muro y decían que eran 10 años más jóvenes el día que lo lograron. Son miles de historias de la gente que se botaba en planchas en baldes de concreto, de la gente que se botaba en cuerdas, en poleas, la foto del soldado que en el momento en que ve que están subiendo los alambradas, un soldado de Alemania del Este, que en el momento en que ve que están haciendo las alambradas, pega el carrerón, él mismo de los que estará construyendo, y ¡pum!, salta al otro lado. Y está la foto del hombre saltando al otro lado. Miles de personas intentaron atravesar ese muro, y ese sí que tiene películas. El espía que llegó del frío, Funeral en Berlín. Este sí que tiene películas. Si hay un lugar que se ha filmado profusamente es el muro de Berlín, porque todo el mundo de los espías va a estar atravesando el muro de Berlín. Hay una policía que es la que está custodiando el muro, y hay un servicio de agentes secretos que se van a llamar la Stasi. La Stasi, que son los servicios de control del Estado, los organismos de seguridad, van a crear un sistema de espionaje que de los 17 millones que componían la RDA, 6 millones eran de la Stasi. Esto era un sistema de vigilancia entre hermanos, entre familiares, entre amantes. Cuando caería el muro, los organismos de derechos humanos se tomaron los archivos de la Stasi y prohibieron que cualquier Estado pusiera las manos ahí, porque ahí están las más sucias historias de todos los Estados. Y empezaron a abrir los archivos para que la gente supiera en el futuro qué había pasado con ellos. Y ahí fue cuando se descubrió el caso emblemático de aterrador de una mujer que se había casado con un hombre durante 10 años de matrimonio y 2 hijos, y descubre que él era un miembro de la Stasi y que la había estado reportando desde que se casaron, que era, digamos, ya estaba casada con un infiltrado del sistema, que todo el tiempo la había estado delatando ante los organismos de seguridad. Decían que su rostro no era humano, desfigurado por el dolor cuando lo supo. Entonces, esto es una cosa bravísima, porque ellos quedan totalmente encerrados. O sea, los alemanes del este quedan encerrados ahí, y de ahí no pueden salir. Queda terminantemente prohibido que ellos salgan para el oeste. No pueden, y los de la este tampoco pueden entrar allá, y usted tiene que bajarse dar la vuelta por el pedacito del croissant que pertenece a oeste, da la vuelta y luego vuelve y se sube y sigue por la Alemania oriental. Entonces, este muro de Berlín, los muros se hacen para separar a las personas. Los muros son la prueba más contundente de la incapacidad de los seres humanos para convivir con ideas y culturas diferentes. Cada vez que se levanta un muro, la humanidad en su conjunto pierde, y no logran tampoco evitar que los pueblos se comuniquen, porque el deseo humano de encontrarse con nosotros siempre es más fuerte. Muros fueron los que hicieron en la época de los romanos para aislar al mundo celta en la muralla de Adriano. Muros se construyen actualmente en la frontera de los Estados Unidos con México para que todos estos pueblos no puedan ir a las tierras de sus antepasados, donde siglos atrás habían nacido aquellos de donde ellos vienen. Muros se construyen en el Medio Oriente para evitar que pasen de un sector a otro en el conflicto árabe-israelí y los palestinos. Muros se construyen todavía, y lo triste de que se construyan muros es que la amarguísima lección del muro de Berlín no parece haber sido aprendida en su totalidad, porque si hubiéramos comprendido el infame gesto
que esto significó para la historia de un país, a nadie se le ocurriría levantar un muro. Los muros no detienen, pero sí hieren, pero sí zanjan profundas diferencias entre los pueblos, y eso después es dolorosísimo y difícil volver a reconciliar todos esos pedazos de patria que se dividen cuando se hace un muro. Es una de las expresiones más dolorosas de la intolerancia, lo que es la construcción de un muro. Y el muro de Berlín, por su duración, por su dolor, por lo que le produjo a la gente, por las historias tan desgarradoras de sus escapes, por la manera tan oprobiosa y agobiante como quedaron encerrados detrás de esos muros, se convierte en un símbolo del absurdo de la Guerra Fría y de lo cruel que pudo llegar a ser la Guerra Fría, porque el hecho de que ella sea absurda no quiere decir que no haya sido cruel. Ella también fue muy cruel en muchas cosas, y una de las crueldades aterradoras de la Guerra Fría es la construcción del muro de Berlín. Una vez que se levante ese muro, eso no va a tener vuelta atrás. Y toda la gravitación del mundo de los espías, que después vamos a ver sistemáticamente cómo se creó la CIA, la Checa, la NKVD, la KGB, el MI5, el MI6, después eso lo vamos a ver con calmita, porque sin los espías no hay juego. Todos los espías que se están haciendo en todas partes van a tener que ver con el muro de Berlín. El muro de Berlín va a ser el punto en donde se calibra el juego del espionaje, y el Checkpoint Charlie, una de las zonas más candentes de toda la Guerra Fría, y los alemanes del este quedaron encerrados ahí, tapiados, como si usted hubiera tapiado una ciudad durante el medioevo, como cuando usted levantaba fortalezas para mantener una ciudad encerrada. Eso fue el muro de Berlín, pero en pleno siglo XX, en 1961 construyeron este muro. Entonces, las dos Alemanias, irremediablemente divididas, van a tener un destino completamente distinto y van a formar parte de dos historias completamente aparte, y esas dos historias, cada una en su lugar, van a ser emblemáticas de lo que va a significar la Guerra Fría para el mundo. Van a crear culturas diferentes, hasta el alemán lo van a hablar distinto, de manera que el día que caiga el muro de Berlín y se vuelvan a encontrar, habrán cambiado tanto que todavía no se han terminado de adaptar 15 años después. La película que habría que ver para cuando caiga el muro, no la deben ver ahorita, porque ahorita nos debe preocupar la alambrada de púa. Es para cuando lleguemos al momento en que caiga el muro, es para que vayan reservando de una vez adiós a Lenin, porque esa película mostrará no solamente lo terrible que fue la división de Alemania, sino las cosas que ellos amaban y llegaron a construir de la RDA. Después, cuando la RDA desaparezca, eso parece que nada hubiera sido rescatable de allá, y ellos llegaron a crear redes de solidaridad y de pertenencia que después harían mucha falta cuando les toque nivelarse con Occidente sobre una desventaja tan grande como lo que sería en el futuro el fracaso económico que tendría el bloque soviético y la RDA con respecto al otro, y el fracaso de su propia economía. Eso lo vamos a ver cuando termine la Guerra Fría. Ahora estamos construyendo el muro, entonces todavía no es la hora de adiós a Lenin, ahorita es la hora de funeral en Berlín, y es la hora del espía que llegó del frío. Son los tiempos de Richard Burton y de Michael Caine, trepándose ese muro con estas chicas todas bonitas de pelo liso de los 60s que les disparaban a la salida, porque eso es lo que pasa cuando Richard Burton se da cuenta que parte del trato que a él no le dijeron era que él podía pasar el muro, pero a la pelada, a la que iba a pasar al otro lado, se la mataban en el momento en que estuviera trepando las paredes. Entonces aquí mucha gente va a ser engañada, mucha gente va a ser vendida, mucha gente va a ser traicionada, mucha gente va a ser espiada. Y aquí se va a crear un infierno del espionaje que va a caracterizar el mundo de la Guerra Fría, y Alemania, sin comerlo ni beberlo, se va a ver atravesada, o sea, se ve, digamos, como el cúmulo de acontecimientos que nos van a llevar. Se va quedando el telón de acero. El telón de acero va a ser temido por los Estados Unidos. Decide reactivar a Alemania, la Unión Soviética decide que la reactivación de Alemania la amenaza directamente.
empieza a tratar de impedir físicamente esos dos encuentros, decide construir un muro para ratificarlo, y dos economías completamente distintas van a quedar montadas sobre este eje. Entonces, así es que va a pasar la división de Alemania. Y la división de Alemania va a ser uno de los momentos más aterradores, porque es lo que le da el carácter irreversible a la Guerra Fría. Una vez que Alemania haya quedado dividida, ya no va a haber ningún punto de compatibilidad. La bipolaridad en la Europa se ha convertido en una realidad. En una realidad, por un lado, económica, con el Plan Marshall, por el otro lado, política, con los sistemas económicos y los sistemas políticos a los que cada uno de ellos queda ligado, pero por otro lado, militar. Militar quiere decir que en 1949 los Estados Unidos va a crear un bloque, primero con naciones europeas, lo va a crear con Holanda, con Bélgica, con Luxemburgo, y luego eventualmente se va a vincular Canadá. Ese bloque es un bloque de defensa colectiva. Ese bloque de defensa colectiva dice que si uno de los miembros de ese tratado llega a ser atacado, todos responderán colectivamente a ese ataque. Esto como en las pandillas, lo que es con él es conmigo. ¿Sí? Entonces, a este tratado lo vamos a conocer con el nombre de Organización del Tratado del Atlántico Norte. En español, la OTAN. En inglés, NATO, the NATO. Esa es la Organización del Tratado de la OTAN, el aparato militar de Occidente en la Guerra Fría. Y a esto se le van a meter bombas nucleares para que la cosa tenga más suspenso y más acción. Y es precisamente contra la nuclearización de la OTAN que se van a producir las marchas en Aldermaston, Inglaterra, en el 58, que tendrán como emblema el símbolo de la paz, porque considera el Comité de Desarme Antinuclear, sigla que se convertirá en el símbolo de la paz, como una manera de llamar la atención sobre lo demencial de una carrera, de una escalada de bombas atómicas, cuando ya han pasado las cosas tan terribles que pasaron. Como todo esto tiene una reciprocidad, del otro lado, la Unión Soviética va a crear un tratado militar equivalente con los países de Europa del Este, al que vamos a llamar el Pacto de Varsovia. Y Alemania Oriental va a quedar vinculada militarmente y políticamente al Pacto de Varsovia, mientras que la Alemania Occidental va a quedar vinculada a la OTAN. Las dos Alemanias están en dos sistemas defensivos distintos, enfrentados uno contra otro, con todos los misiles construidos debajo de sus propios suelos, atravesadas por un orden económico y político bipolar, que van a despedazar su historia durante toda la época que duró la Guerra Fría. Entonces, aquí dejamos esto ardiendo, y dejando esto ardiendo en un punto álgido, nos vamos a meter en otra región a la que va a llegar la Guerra Fría y en la que también va a elevar mucho la temperatura. La Guerra Fría comenzó en Europa con el muro de Berlín y con la Europa del Este. La Guerra Fría continuará en Asia con la Revolución China y lo que después va a llevar a las guerras de Corea y de Vietnam. La vamos a estudiar por regiones, porque como es un conflicto global, para no enredarnos vamos de a poquitos. Ya la montamos en Europa y esto está candente. Ahora vamos a meterle candela a la CIA. Y alrededor de un hecho que nadie vio en su momento porque todo el mundo estaba ocupado en otra cosa, va a triunfar una revolución en China bajo la figura de Mao Zedong, y eso, dentro del contexto de la Guerra Fría, va a tener un significado muy preciso, porque hará que esto que nos estaba pasando en Europa se extienda al continente asiático, y eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de hormigón, intolerancia, dolor e infamia de la construcción del muro de Berlín, desde las esperanzas rotas de un pueblo encerrado en un orden geopolítico que despedazó un país
desde las lecciones históricas de los muros de la intolerancia y desde los avatares de esta Alemania que queda entrelazada en la Guerra Fría y desde la temperatura que se va elevando a niveles increíbles en el Checkpoint Charlie, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz domingo, ni beber, lo repetimos porque los alemanes eran los menos interesados en tropeles, en el centro de la Guerra Fría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Europa teme ese avance soviético, y como lo teme tanto, ya en ese momento le pide a los Estados Unidos que se quede y que la respalde, y los Estados Unidos empieza a pensar que si necesita estar ahí y crear un contrapeso en Europa, acuérdense que la Guerra Fría empieza en Europa, si necesitan crear un contrapeso militar en Europa, van a necesitar una Alemania fuerte. Van a necesitar una Alemania próspera, una Alemania floreciente. No les conviene una Alemania debilitada. Al tomar esa decisión los Estados Unidos deciden meterla dentro del Plan Marshall, es decir, todos los proyectos de la destrucción total y definitiva de Alemania después de la guerra, la desnazificación, los acuerdos que se habían firmado en Yalta que se comprometían a desmantelar las industrias alemanas, a volverla prácticamente un estado pastoril, todo lo que se había hecho para hundir a Alemania. Acuérdense que el interés fundamental de la Unión Soviética era hundir a Alemania, porque los 25 millones de muertos que ellos pagaron durante la Segunda Guerra Mundial les pesaban en cada una de sus decisiones. Entonces, por un lado, Alemania siempre fue un peligro para Rusia y para Francia. Entonces, en ese momento, los soviéticos están pensando, ellos ratificaron y fueron muy explícitos en el asunto de no permitir ningún tipo de ayuda para Alemania, porque la venganza sobre Alemania era una condición importantísima para ellos en la conferencia de Yalta. En el momento en que los Estados Unidos da un viraje sobre Alemania, decide que ya no, hoy vamos a ver la construcción del muro de Berlín. Estábamos hablando la vez pasada cómo la cortina de hierro se va desplazando a lo largo de toda la Europa del Este hasta involucrar a la Alemania Oriental. Aquí nos vamos a encontrar con un grave dilema. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Y este grave dilema se nos va a repetir en todos los episodios de la Guerra Fría, porque cada uno de los dos bloques va a alegar que fue el otro el que lo provocó y que él lo único que hizo fue responder a la provocación del otro. Entonces, y ahí por ese lado aquí, y miramos a ver cómo se van a balancear las cargas. Entonces ahí en ese momento hay una, digamos, se ratifica la alianza, así como el bloque de los aliados se hizo alrededor de Alemania, y fue Alemania la que unificó un bloque de enemigos que de otra manera no hubieran podido juntarse para la foto. También es alrededor de la cuestión alemana que se va a romper definitivamente el bloque de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Digamos, Alemania sella el carácter definitivo e irreversible de la Guerra Fría, la división de su país y la división de Europa. Y Alemania se convierte una vez más en el epicentro de toda el mundo de la posguerra y el mundo de la Guerra Fría. Alemania en diferentes ocasiones ha sido el eje gravitacional de la historia europea, en las dos guerras mundiales y ahorita en la posguerra, en la medida en que sobre ella se va a concentrar sin comer. Cada cual va a echar su cuento y cada cual va a decir que no, que lo que pasa es que el otro era el que lo estaba amenazando y él lo único que hizo fue defenderse, y a la vice contra. Entonces pasa lo siguiente. En todo se va armando todo el bloque, toda la parte del telón de acero, pero hay un momento en que ese avance frenético que va a tener Stalin en 1948 sobre la Europa Oriental preocupa muchísimo a la Europa Occidental. La Europa Occidental considera
que la Unión Soviética se puede tomar la totalidad del continente si los Estados Unidos llega a salirse militarmente de todas las zonas que ha ocupado a partir del momento en que entró en la guerra. Entonces le dice a los Estados Unidos: no se vaya, porque donde usted se vaya y estos manes avancen, después le toca volverse a meter y otra vez volvemos a las que ya tuvimos. Entonces mejor quédese